Eh, Ahí aparecerá frente a ustedes que ya comenzamos a grabar. Y solamente recordarles que también está el curso en la plataforma. Las sesiones sincrónicas que vamos a ir teniendo son complementarias a los contenidos del curso en la plataforma. Y entonces el curso tiene 6 lecciones: cuáles son las claves del liderazgo social, las principales habilidades de liderazgo, cuáles son la etapa de los proyectos sociales, cuál es la mentalidad de las personas líderes, cómo cultivarla, qué significa ser agente de cambio. Y luego la evaluación final. Y les recuerdo que para poder optar a la certificación tienen que completar 100% el curso en la plataforma. Eh, Bien, alguien me pregunta si podría repetir las 6 fases. Vamos a tener 6 sesiones que van a ser los miércoles. Hay un solo miércoles que no vamos a saltar, que tiene que ver con las vacaciones de fiestas patrias, y vamos a ir recorriendo todos estos temas que aparecen en la diapositiva. Vamos a ver un poco entonces sobre esta sesión número 1, claves para tener éxito en nuestro emprendimiento, parte 1, la mentalidad del líder. Em, ¿Por qué vamos a hablar sobre la mentalidad del líder? Porque todos ustedes quienes han decidido inscribirse a este curso de liderazgo ya son líderes para nosotros en algún ámbito de su vida, sea porque están liderando el desarrollo de una pyme, a propósito de las habilidades de diseño web, o porque participan en programas de voluntariado social. Muchos de ustedes también son miembros de centros de estudiantes en sus colegios, quieren apalancar el cambio social en sus comunidades u otros campos. Me dicen que se escucha con eco, ¿me confirman? Si es que es así o se escucha bien. Se escucha bien. Bien, gracias ahí Sebastián por confirmar en el chat. Entonces, para nosotros, ustedes ya son líderes en algún campo en el que han decidido influir en sus vidas. Y por lo tanto, a lo largo de este curso hablaremos sobre las habilidades que les van a ayudar a ustedes a liderar esos proyectos, sea una pyme, sea un centro de estudiantes, sea un proyecto de voluntariado social, lo que ustedes decidan. Vamos entonces a esta primera idea de la sesión de hoy. En la actualidad, cuando se habla de liderazgo, muchas veces se habla de ser un agente de cambio. No sé si lo han escuchado. Ser un agente de cambio para nuestra comunidad. Pero ¿qué significa esto de ser un agente? Ser alguien que tiene una agencia. Tener un sentido de agencia es una habilidad, una de las primeras habilidades que tiene el líder. Y tanto es así que hay un cuestionario internacional que mide el sentido de agencia que tienen los líderes respecto a lo que pueden lograr. Y hoy vamos a contestar esa pregunta. Porque lo que se hace en este cuestionario internacional es preguntarle a las personas: ¿cuánta libertad de elegir y de control siente usted que tiene sobre la forma en que resulta su vida? Entonces les quiero pedir que respondan en el chat del 1 al 10. Siendo 1, no siento ninguna libertad de elegir sobre lo que ocurre en mi vida. Hasta el 10, siento muchísima libertad para elegir lo que ocurre en mi vida. ¿Cuánto sienten en este momento? Empiezan a correr las respuestas: 10,5, 10, 6, 7, 9, 8, 9, 10. Wow, un montón de 10, 4 hay por ahí, perfecto. Recuerden que no hay una respuesta correcta, aquí hay un 3, 9,5 dice alguien, un 10, un 7. Bien, les quiero contar sobre esto mientras siguen respondiendo esta pregunta. ¿Cuánta libertad siento yo de elegir y de tener control sobre los resultados de mi vida? Que como ustedes ya se podrán imaginar, hay algunas personas que sienten que tienen libertad de elegir y que sienten que tienen el control total sobre sus vidas, mientras que hay otras personas que sienten que lo que hacen no tiene ningún impacto en lo que pasa en sus vidas. Bueno, dentro de este continuo, a la capacidad de sentir que podemos impactar en nuestra vida y en nuestro entorno, en nuestra comunidad, le llamamos sentido de agencia. El sentido de agencia, como les mencionaba, es una variable, es un fenómeno que ha sido estudiado en todo el mundo, y eso ha permitido ver un poco cuáles son las diferencias dentro de los países. Y por nombrarles solamente algunas cifras, y para esto les voy a pedir que recuerden el numerito que dijeron en la pregunta anterior. Entonces, si vemos, por ejemplo, el caso de Chile, la gente en promedio reporta que tiene un 7,3%, un 7,3 entre 1 a 10
de sentido de agencia. En el caso de Bolivia, esto sube a un 7,5. En cambio, si miramos, por ejemplo, Hong Kong, al otro lado del mundo, es un 6,6. En el caso de Japón, baja un 6. En el caso de Rusia, es un 7. Si miramos en el continente africano, en Zimbabue es un 7. Y Estados Unidos es un 7. Y esto es interesante porque pareciera ser que el sentido de agencia es algo independiente de las condiciones económicas o políticas del país en el que se encuentran las personas que son encuestadas. Es decir, uno podría pensar, bueno, pero que yo pueda controlar los resultados de mi vida también tiene que ver con otras condiciones que son propias de la sociedad en la que me desenvuelvo. Sí, pero pareciera ser que aún así se mantiene como algo independiente. Ahora, ¿significa todo esto que tener un sentido de agencia más cercano al 10 es mejor? Bien, David dice, si podemos explicar de nuevo el sentido de agencia. El sentido de agencia es la capacidad de sentir la percepción que tenemos de que podemos impactar en nuestras vidas y en nuestro entorno. ¿Cuánto, en otras palabras, cuánto control tenemos sobre los resultados de nuestras vidas? En este continuo vamos a tener personas que dicen, no, yo puedo controlar todos los resultados de mi vida y puedo controlar todo lo que sucede en mi entorno. Eso es una respuesta más 10, ¿no? Y en el otro extremo, en un nivel 1, vamos a tener a alguien que dice, no importa lo que haga, yo no puedo controlar lo que va a pasar. Ya he respondido un poco más el sentido de agencia, que es como ser conscientes del momento presente, es como más bien ser conscientes de nuestras capacidades y de lo que podemos lograr respecto al resultado de nuestras vidas. Les voy a ir explicando un poquito más para que se vaya entendiendo. ¿Significa todo esto que tener un sentido de agencia más cercano al 10 es una mejor respuesta? Es decir, sentir que yo lo puedo controlar todo lo que ocurre en mi entorno, en mi vida, etcétera. No necesariamente, porque si sentimos que todo depende únicamente de nosotros, eso puede abrumarnos, ¿no? Sentir que si yo no actúo en mi entorno, nada va a cambiar, eso también puede abrumarnos. En la Academia de Líderes, donde les contaba en un inicio que yo soy directora académica, en la Academia de Líderes vemos muchos jóvenes líderes que les pasa que por tener un sentido de agencia muy alto, es decir, sentir que un poco como que ellos controlan todos los resultados de su vida y depende únicamente de ellos y de lo que pasa en su entorno, se abruman un poco de todo lo que puede pasar a su alrededor, de qué es lo que pueden hacer. Pero en el otro extremo, sentir que sí, podríamos esforzarnos, pero eso no va a tener ningún impacto en nuestra comunidad, porque son en realidad factores externos los que influyen en todo, también genera mucha desesperanza, ¿no? Por lo tanto, esta es la clave número 1 de esta primera sesión de liderazgo. Lo más recomendable al momento de liderar, sea que ustedes decidan liderar una pyme, un proyecto social, lo que ustedes se propongan, es tener un sentido de agencia equilibrado. Algo más cercano tal vez como al 6, ¿no? Entre el 1 y el 10. Esto quiere decir que pasa por comprender aquello que yo puedo controlar y aquello que no en mi entorno. Por ejemplo, si yo pongo un servicio de diseño de páginas web, a propósito del proyecto de los jóvenes programadores, si yo pongo un servicio de diseño de páginas web, puedo entender que está dentro de mi control saber llegar a mis potenciales clientes y ver los mejores canales para llegar a ellos para que elijan mi servicio de páginas web. Pero lo que no está dentro de mi control es que esos clientes se decidan por mí o por otro proveedor. Ese es el sentido de agencia. Saber cuánto puedo impactar en mi entorno y qué otras cosas están fuera de mi capacidad de controlar. Alguien comenta aquí, tenemos que ser conscientes ante todo y asertivos en cada situación. Claro, tenemos que ser conscientes de sobre qué variables podemos controlar y cuáles no. En eso apunta el sentido de agencia, la posibilidad de influir sobre los resultados de nuestras vidas. Veamos un segundo elemento respecto a esto. Una cosa más sobre el sentido de agencia. Es interesante que también como líderes tener
conciencia sobre cuánto es el sentido de agencia personal nuestro, este número que dijeron al comienzo del 1 al 10, también nos permite reconocerlo en otros y ayudar a las personas con las que trabajamos, tanto sea nuestro equipo como nuestros clientes, como las personas de la comunidad que queremos impactar positivamente. Vamos a saber entonces cómo motivarlos, porque no sé si les ha pasado a muchos de nuestros líderes sociales, les pasa, que sienten que tienen las capacidades, pueden impactar positivamente en sus comunidades, pero la gente que tienen alrededor está desesperanzada, siente que no va a poder hacer ningún cambio. Entonces, bueno, al momento de entender cuál es mi sentido de agencia, puedo saber cómo motivar a otros también. Vamos a ver una segunda clave respecto a esto. Volvamos a esta idea del líder. Cuando hablamos del liderazgo, ¿este sentido puede cambiar en cada realidad social? Preguntan también aquí en el chat. Claro que sí, por eso veíamos este mapa con los distintos países, ¿se acuerdan? Y el sentido de agencia que había en cada uno de estos países, se movía la aguja. Es decir, hay una diferencia según las condiciones en las que están las personas, pero parece que también es un poco independiente de eso. Vamos a la clave número 2 entonces. Cuando hablamos de liderazgo, hay ciertas figuras históricas que se nos vienen a la mente, ¿no? Que se han destacado por los logros que han obtenido para sus comunidades, quizás por la forma en la que se ven, tal vez por la manera como se expresan en público. Hay como ciertas formas, ¿no? Que son como más asociadas a lo que hace un líder, cómo se ve un líder, cómo habla un líder. Y entonces pensamos muchas veces, wow, yo no me veo así, yo no hablo así en público, me cuesta manejar el nerviosismo, por ejemplo, me cuesta llegar a la gente. Y por lo tanto puede ser que digamos, yo no podría tener ese nivel de arrastre que tuvieron todos estos líderes que están en estas imágenes. Porque en definitiva la creencia que hay detrás de esas declaraciones es que el líder se nace. ¿Han escuchado eso? ¿El líder se hace o se nace? Muchas veces cuando decimos estas personas son líderes y yo no lo soy, es porque estamos teniendo esa creencia de que líder se nace. Bueno, la buena noticia es que en la Academia de Líderes siempre trabajamos con las y los jóvenes que el liderazgo es más bien una caja de herramientas, un set de habilidades que se pueden desarrollar en cualquier momento de nuestras vidas, sin importar de dónde vengamos o qué educación hayamos recibido y, en otras palabras, porque la práctica es la que hace al maestro. ¿Qué es lo interesante? La práctica hace al maestro siempre que tengamos la mentalidad correcta para desarrollar esas habilidades. Vamos a hablar un poco sobre mentalidad, la clave número 2. Y para esto les quiero pedir que hagamos otra actividad. En una hoja en blanco, si tienen por ahí una hoja en blanco a la mano, o si quieren abrirlo en un Word en el computador, si les es más fácil, les pediré que tengan ahí van apareciendo las hojas. Gracias, Seba Calderón. Gracias ahí también a quienes tienen las camaritas prendidas, así podemos ver cómo vamos avanzando en esta sesión. Les voy a pedir que en una hoja en blanco, gracias Benjamín por prender la cámara, en una hoja en blanco numeren para hacia abajo del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les voy a ir haciendo preguntas y van a ir anotando su respuesta al lado del número, ¿bien? En una hoja en blanco enumeren del 1 al 6. Les voy a invitar a este siguiente ejercicio. Les voy a mostrar una serie de frases y ustedes van a notar si están de acuerdo o no. Vamos a ir con la primera a ver cómo nos va. Responde en tu hoja tu nivel de acuerdo con esta primera frase. Tienes cierta cantidad de inteligencia y no puedes hacer mucho para cambiar eso. Anota en tu hojita un 1 si estás muy en desacuerdo. Anota un 2 si estás en desacuerdo. Anota un 3 si estás de acuerdo o un 4 si estás muy de acuerdo con que tienes cierta cantidad de inteligencia y no puedes hacer mucho para cambiar eso. Sí me pueden indicar en el chat o por cámara si estamos listos para seguir con la siguiente. ¿Listos? ¿Lista? Gracias Alexandra, gracias Camila. Sí, sí, bien. Se entendió entonces la instrucción. Vamos con la número 2. En su hojita donde anotaron la pregunta número 2, anoten al lado su nivel de acuerdo con la siguiente afirmación. Cuando te esfuerzas mucho en una tarea, eso muestra que no eres inteligente.
Porque si fueras inteligente no te tendrías que esforzar, ¿no? Bien, anoten un 1 si están muy en desacuerdo, un 2 si están en desacuerdo, un 3 si están de acuerdo, un 4 si están muy de acuerdo. Y me dicen cuando estén listos para seguir. Camila dice lista, Natalie dice lista, Gonzalo dice listo, perfecto. Vamos a la número 3. Respondan en su hoja su nivel de acuerdo. El esfuerzo que tú pones en las cosas mejora tu inteligencia. Marquen del 1 al 4, 1 muy en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo. El esfuerzo que tú pones en las cosas mejora tu inteligencia. Vamos con la número 4. Gracias a los que van ingresando a la sesión todavía, ya somos 65 en esta sesión. Número 4, marquen en su hojita al lado de la pregunta 4 si están de acuerdo o en desacuerdo con que las críticas de otros pueden ayudar a desarrollar tu inteligencia. Las críticas de otros pueden ayudar a desarrollar tu inteligencia. Anota un 1 si estás muy en desacuerdo, 2 si estás en desacuerdo y así. Vamos con la penúltima. Gracias a todos los que han poniendo al chat que están listos, Carla, Tomás. Número 5, las dificultades evitan que desarrolles tu propia inteligencia. ¿Qué nos parece eso? 1 muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 de acuerdo, 4 muy de acuerdo. Y vamos a la última pregunta. Redoble de tambores, por favor. Anoten en su hojita al lado el número 6 si están de acuerdo o en desacuerdo con que una buena preparación antes de realizar una tarea es una manera de desarrollar tu inteligencia. 1, 2, 3 o 4, según si están de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. ¿Alguna seña, por favor, de que están listos? Ahora es cuando, gracias a todos los que tienen la cámara prendida, mi people ahí, lo siento, ahí estamos como dialogando en esto. Bien, y ahora es cuando la magia de la psicología social ocurre. Les voy a pedir que en una columna saquen el promedio de las respuestas a las preguntas número 1, 2 y 5. En una columna saquen el promedio de las respuestas, es decir, sumar los 3 puntajes y dividir por 3 las respuestas 1, 2 y 5. La respuesta a la pregunta 1, 2 y 5. Ese resultado es el nivel de mentalidad fija promedio que tienen hoy. Hoy, 31 de agosto del 2022. Solo hoy. Bien, anótenla. Por aquí alguien ya me pone por interno el número que le dan total. Guárdenlo para ustedes mismos. No se preocupen, no vamos a tener que compartirlo. Si tienen alguna duda, me van indicando si a alguien no le queda claro. Y yo creo que ustedes ya se saltaron al paso siguiente. En otra columna, calculen el promedio de las respuestas a las preguntas 3, 4 y 6. 3, 4 y 6. Ya vamos a ver qué es lo que pasa si su porcentaje final, su promedio final es más cerca del 1 o el 4. Ya vamos a ver en un momento qué significa. Bien, ese número, el promedio de las respuestas 3, 4 y 6 es el nivel de mentalidad de crecimiento promedio que tienen hoy, 31 de agosto del 2022 a las 7:30 de la tarde, ¿sí? No el que van a tener por el resto de su vida. Ya vamos a ver en un momento por qué. Bien. ¿Qué quiere decir esto de la mentalidad fija y la mentalidad de desarrollo o de crecimiento? Si alguno de ustedes ha tomado cursos con nosotros en la academia, no les va a ser tan ajeno este tema. La psicóloga Carol Dweck, creadora de esta teoría, señala que existen al menos 2 tipos de mentalidades en todas las personas. Y en el caso de los líderes esto es muy interesante mirar. Todas las personas tenemos estos 2 tipos de mentalidades. Una mentalidad contiene las creencias que nos dicen que nuestra inteligencia es estática, que evitemos los desafíos, que nos rindamos fácilmente, que si nos esforzamos es porque no somos inteligentes o no somos buenos en ese tema y que el éxito de los demás es una amenaza.
Y estas creencias son las que nos paralizan de alcanzar todo nuestro potencial como líderes de nuestros proyectos sociales. A esto le llamaremos una mentalidad fija, una mentalidad fija. Cuando decimos, por ejemplo, es que en realidad son tantos los problemas en el mundo, no hay nada que yo pueda hacer, mis capacidades no son para eso, sin atrevernos, ¿no? Eso quiere decir la mentalidad fija. Pero también tenemos otra mentalidad que es la de desarrollo de crecimiento. Cada vez que creemos que nuestra inteligencia es algo que varía según nuestro nivel de cansancio, por ejemplo, hoy día puede ser que yo no me sienta tan brillante y como que oigo una clase, pero todavía no retengo mucho, puede tener que ver con el nivel de cansancio. También cuando entendemos que depende de otras variables, como si hemos comido bien o no ese día, pero también depende del esfuerzo que pongamos, de abrirnos a intentar cosas nuevas y en eso ver la posibilidad de fallar como una oportunidad de aprendizaje. Toda vez que nos decimos esas cosas es porque estamos teniendo una mentalidad de desarrollo. Entonces, en el ejercicio que vimos recién, si su promedio de mentalidad fija se acerca más al 4 es porque es más alta, se acerca más al 1 es porque es más baja, y lo mismo con la de desarrollo, se acerca más al 4 es porque está más alta en este momento, se acerca más al 1 es porque está más baja. Esto no es per se algo malo, sino que es una invitación a desarrollar como líderes nuestra mentalidad de crecimiento. Y esta es la clave número 2. La clave número 2 para tener éxito en nuestro emprendimiento nos dice que la posibilidad de desarrollarnos como líderes va de la mano con fortalecer nuestra capacidad, nuestra mentalidad de crecimiento. Sergio tiene la mano levantada, por favor. Iba a hacer una pregunta con respecto a este tema. Perfecto. ¿La mentalidad fija puede ser beneficiosa para nosotros en ciertas circunstancias o no es útil para nada? Me encanta. Les juro que no nos habíamos puesto de acuerdo con Sergio antes para que hiciera esta pregunta, pero surge mucho en las conversaciones con los líderes. Pensemos que la mentalidad fija ha tenido un rol en nuestras vidas de protegernos, de no exponernos a situaciones en las que no nos sentimos seguros. Y eso está bien. No es como hay que como eliminar toda la mentalidad fija, porque en efecto nos permite como decir, parece que no me quiero tirar un piquero en esta situación, es como muy nuevo para mí, no soy tan bueno, entonces también está bien. Si no, quizá andaríamos por la vida así, como medio desbocados, ¿no? Intentando cosas nuevas. Em, Camila dice en el chat un comentario muy interesante. Yo creo que sirve igual para reconocer nuestros límites. Y eso también es muy interesante de mirar. El tema es que cuando estamos pensando en algún proyecto social o en una pyme que ustedes quieran poner para vender productos o servicios en base a lo que van a ir aprendiendo los otros cursos de este programa, es importante que nos podamos lanzar a la agüita un poco. Demos unos pasitos hasta la orilla. Y ahí está la mentalidad de crecimiento apalancando lo que podamos hacer. Bien, vamos a mirar un poco entonces cómo, ustedes ya lo entendieron perfecto, sin demonizar la mentalidad fija, ver cómo podemos fortalecer nuestra mentalidad de desarrollo. Les quiero dejar solamente 3 claves sobre esto. La primera, si ustedes ven que les gustaría salir un poco de la zona de confort para poder liderar los proyectos que ustedes decidan, primero, una buena manera es aprender continuamente más sobre el mundo que nos rodea. Aprender cosas nuevas, hablar con personas distintas, leer cosas distintas, frecuentar redes sociales distintas a las que estamos acostumbrados a mirar, por ejemplo. Esto va a ser muy interesante cuando miremos más adelante la teoría U sobre el cambio social. Siguen ingresando personas a la sesión. Me alegra que todavía estén con ánimo de ingresar a esta hora. Somos ya 72 personas en esta primera clase. Les damos la bienvenida. Estamos viendo claves para tener éxito en nuestros emprendimientos y vamos en la clave número 2 que habla de la mentalidad de desarrollo. Entonces, 3 cosas para maneras de fortalecer nuestra mentalidad de desarrollo o de crecimiento. Aprender continuamente más sobre el mundo que nos rodea, rodearnos de personas diferentes a nosotros, que también se abran a aprender cosas nuevas, que podamos entre todos decir, bueno, tal vez me da miedo, pero ¿qué pasa si lo intento? Conversar con personas que consideres, esto es muy interesante, conversar con personas que consideren exitosas
y con las que tengan la suficiente confianza para preguntarles sobre las veces que se han equivocado y cómo el equivocarse les llevó a tener éxito en el largo plazo. Esto es crucial, o sea, ustedes abren cualquier biografía de Steve Jobs o de cualquier otra persona, Warren Buffett, de la finanza, de la informática, etcétera, y les van a hablar tanto de las veces que tuvieron éxito, pero más les van a hablar de las veces que fracasaron, porque las veces en que uno se equivoca son formas de probar teorías sobre lo que uno, hipótesis sobre el mundo, clarificar ideas que uno tiene, decir por acá no, pero por acá sí. Y tercero, elijan una habilidad que quieran desarrollar y enfóquense en ello. ¿Quieren aprender a tocar trompeta? Enfóquense en eso. ¿Quieren aprender a andar en bicicleta? Enfóquense en eso. ¿Quieren aprender a desarrollar, a diseñar sitios web? Enfóquense en eso. Y en eso eh, puedo decirles que ya esta clave número 2 todos la están implementando porque al inscribirse en la Academia Jóvenes Programadores ya están desarrollando su mentalidad de crecimiento. Ayer me conecté al curso de diseño con César un momento y había gente que decía, yo soy nueva en esto, pero me parece muy interesante intentarlo, así que eso está, pero perfecto. Bien, vamos a seguir a la segunda parte de la sesión de hoy, pero antes, si tienen cualquier duda en el chat, pueden ir poniendo, ustedes saben, cualquier pregunta, cualquier comentario que les surja hasta acá. Hola, ¿Sí? disculpa, yo tengo una pregunta con lo de la diapo anterior que me quedó Benjamín, sonando. dale. Sí, eso de selecciona una habilidad que quieras desarrollar y enfoca en ella. Bueno, Ujú, eh, a mí me, como que me suena porque yo obviamente quiero desarrollar habilidad. Ya usted ujú, lo dijo, estando acá, ya es una de ellas. ujú, Pero a mí me pasa que, bueno, lo voy a decir de mi experiencia, que me cuesta un montón concentrarme para desarrollar una cosa. O sea, muy disperso, déficit de atención o simplemente procrastinar las cosas, ajá. ¿ya? Así que aunque sea algo que me guste, no sé, más de diseños de página o algo que sé que me va a servir al futuro o cuestiones que hago por pasión nomás que yo por ejemplo, voy mucho con el tema de los animales, mucho de los perros, o sea, aprendí muchas cosas relacionadas a ellos. También como que no encuentro llegar a ese estado de flujo que tanto se le habla, Ujú, ujú, porque uno, claro, ya hablando más de la mentalidad, uno pasa más pensando en chucha, lo hice mal acá, o mira, para no cagarla aquí, tengo que hacer esto, esto, otro, ya pensando a futuro. ujú. Y al final uno no disfruta el presente, a eso quiero llegar. Gracias, Y Benjamín. Ajá, claro, al final, mi pregunta es, ajá. ¿qué, ¿qué fórmula tiene usted para... Bien, eso es. Gracias, Benjamín. Por aquí comentan en el chat que hay varias personas que también les pasa, a todos nos pasa, a todos nos pasa, especialmente en esta sociedad donde la atención es como dividida entre redes sociales, todo como que perdemos un poco el foco. Les voy a dejar, hay más preguntas en el chat, vamos a ir, hay unas manitos levantadas, vamos a ir a eso. Les quiero dejar, yo no tengo una fórmula, pero tengo un libro muy bueno y se los voy a dejar en el chat por si alguien lo quiere buscar. También está para la gente que no le gusta tanto leer, pero está dispuesta a escuchar, lo pueden encontrar en YouTube como audiolibro, Los hábitos atómicos. Los hábitos atómicos son una manera para ir diciendo, bueno, tengo esta habilidad, muy bueno, dice alguien, sí, muy bueno. Tengo esta habilidad que se ve un montón y quiero además aprender toda esta lista de otras cosas. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, esta habilidad ustedes la van segmentando a través de hábitos que se van cumpliendo una vez al día, una vez a la semana, con la periodicidad que ustedes puedan. Pero comenzar en algún lugar es la clave. Comenzar hoy día, comenzar en algún lugar y de aquí a un año más van a mirar hacia atrás y van a decir, guau, no puedo creer todo lo que avancé. Entonces, buenísimo. Alguien dice, justo lo empecé a leer, pero nunca lo terminé. Bien. Bueno, ahora podemos ahí, se animan y hacen un grupo de estudio todos juntos, lo van escuchando, qué sé yo, ahí podemos ir comentándolo, lo voy a dejar anotado para otras sesiones también ir trayendo elementos de ese libro. Hay más manos conectadas, o sea, levantadas, pero quiero solamente tomar un par de elementos del chat. Salir de la zona de confort también ayudaría al desarrollo de la mentalidad de crecimiento totalmente. La mentalidad de crecimiento es una invitación a salir de nuestra zona de comodidad. Gracias, Roberto. David dice, ¿cuál es el porcentaje de mentalidad fija y mentalidad abierta? No hay un porcentaje ideal, no hay un promedio ideal al que aspirar, simplemente hay
un autoconocimiento del líder, que es cada uno de nosotros, de dónde estamos siendo un poquito como rígidos en la manera de vernos a nosotros mismos y a nuestras habilidades. Y ver cómo podemos convertir esa sensación de yo no puedo, no soy bueno, nunca lo voy a lograr, nunca lo hice así, siempre me dijeron que no era bueno, cómo convertirlo en una invitación de decir, bueno, voy a intentar cosas nuevas en la medida de lo posible. Bien, eh, vamos entonces a Sebastián y Sergio y con eso vamos a la siguiente clave. Pues bueno, si quieren comienzo yo para que es relacionado a la pregunta y luego vamos con la pregunta de Sebastián. No, pues un consejo que yo les quería dar con respecto a esto de a veces es difícil tener la atención centrada. También se puede llegar a dar por otro tipo de hábitos, de malos hábitos que no están relacionados al estudio ni nada académico. ¿A qué me refiero? Cuando eres muy sedentario, tienes mucha energía y no estás quemando las calorías que deberías quemar porque no haces ninguna actividad física, eso hace que tu cerebro intente quemar más calorías, entonces hace que tu atención esté en más sitios y te hace realizar más acciones con el fin de que cumplas un poco lo que hace falta, lo suplas de otra manera. Y eso es por no hacer actividades físicas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hacer actividades físicas también te va a renovar la energía, pero no una energía negativa que te invite a hacer cosas de ocio, sino va a ser una energía que te va a invitar a hacer cosas eh, productivas, ¿sí? Porque ya cumpliste con ese ejercicio con los espacios. También hay algo que habla de la gestión del tiempo y que es importante que ustedes tengan en cuenta 4 momentos dentro de la gestión de sus tiempos. Tienen que tener un tiempo de bienestar. Ese tiempo de bienestar tiene que ver con actividades para mí, para estar bien. Meditación, ejercicio, todos esos tipos de actividades que van en pro de mi bienestar, de mi salud. Un tiempo que es el tiempo de ocio y esparcimiento, porque es importante también darle al cerebro un descanso y darle esos estímulos, pero obviamente gestionarlo y que no sea siempre darle estímulos, sino tener un tiempo donde yo pueda descansar, ver televisión, ver una película, darme estímulos diferentes para que mi cerebro repose de toda la actividad, pero al mismo tiempo se recargue de energía de una u otra manera. El tiempo de trabajo, que es el tiempo que dedicamos a estar trabajando, y otro tiempo que es muy importante es que muchas de las personas que hablan de gestión del tiempo dicen que siempre debo estar aprendiendo algo, porque el cerebro es un músculo. Como todo músculo hay que entrenarlo. Entonces, si yo dejo de aprender, lo que estoy haciendo es que mi cerebro pierde la capacidad de aprender. Entonces, yo tengo que estar aprendiendo cosas, así al final no las implemente en nada, así sea algo que simplemente se me dio por aprender, como quiero aprender cómo es el comportamiento social de los lobos en manada. No me va a servir para nada porque no soy veterinario, pero estoy aprendiendo y hago que mi cerebro siga aprendiendo y nunca deje de aprender. Entonces, esos son como los 4 momentos que van a hacer que yo encuentre un equilibrio y ese equilibrio se van a dar cuenta que les va a generar a ustedes esa energía, esa concentración que necesitan, ese impulso extra de motivación que puede ayudarles a que su atención esté más centrada cuando se requiere y a tener un poco más de disciplina. Gracias, Sergio. Ahí lo anoté también en el chat. Tiempo de bienestar, de ocio y esparcimiento, de trabajo y de aprendizaje, para que necesitamos con más estructura. Buenísima clave. Bien, Sebastián, vamos contigo y vamos a la siguiente. Sí, profe, lo que pasa es que como que no me queda tan claro el tema, soy un poco medio como concreto. O sea, si tengo un bajo porcentaje de mentalidad de crecimiento, ¿tengo que subirla o al contrario? Porque, por ejemplo, con las preguntas que habían ahí, yo estaba totalmente en desacuerdo porque creo que, no sé, por ejemplo, la gente no puede, o lo que diga la gente no va a influir en mí, o en mi mentalidad, o en mi inteligencia. Entonces, para mí eso está en desacuerdo y es lo que yo también trato como de llevarle a la gente, porque igual trabajo con jóvenes. Entonces, como, o sea, si la gente te dice que tú eres malo, demuestra lo contrario. Entonces, como a eso voy, como, ¿qué punto es como lo ideal o lo esencial? O sea, si estoy muy abajo, tengo que cambiar, o sea, como que tengo que estar de acuerdo con que la gente diga o lo que diga la gente va a influir en mi inteligencia, es como que no lo entendí como tan así. Me encanta lo que trae Sebastián. Yo creo que lo vamos a retomar en otra sesión. Así que ahora no vamos a profundizar tanto en esto, pero tiene que ver con cómo entendemos la crítica. Y en ese sentido,
claro, las críticas destructivas, así como esto está pésimo, etcétera, claro, es bueno a veces como generar un poco como de filtro de cómo escucharlas. Pero hay muchas críticas que nos hacen en la vida sobre nuestros proyectos, y lo vamos a ver más adelante con la teoría U cuando lleguemos a los prototipos, que son críticas constructivas y que sí nos ayudan a desarrollar la inteligencia que tenemos. Pero también hay maneras de hacer las críticas para que sean constructivas, maneras de formularlas, maneras de recibirlas también. Y eso es algo a lo que vamos a ir a retomar en otra sesión cuando hablemos de cómo hablar para influir. Entonces, solamente cierro diciendo, respecto a esta idea de la mentalidad de crecimiento, no se queden como con que si está bajo está mal, o si tiene mucha mentalidad fija está mal, no hay algo que esté mal. Solamente la invitación es a saber dónde, como el sentido de agencia, saber dónde estamos hoy, cuál es mi nivel hoy, y ese nivel entender que cambia. Cambia cuando estamos cansados, cambia cuando estamos felices, va cambiando durante la vida, cambia cuando somos más viejos, cuando somos más jóvenes. Entonces nada es eterno, pero sí ejercitar ese autoconocimiento nos va a permitir saber, ah, esto tengo que desarrollar como líder. Estas dos cosas hoy día. El día de mañana van a ser otras dos cosas, pero hoy día estas dos cosas. Bien, gracias Sebastián por traerlo porque es un tema muy interesante, no solo de la mentalidad, también de la caja de herramientas del liderazgo, ¿se acuerdan? Vamos a ir viendo los distintos elementos de esa caja de herramientas. Bien, voy a pasar un poco más rápido. Disculpen si los mareo con las diapositivas que van pasando. Vamos a ver, veo que ya varios notaron que Camila puso en el chat el libro de los hábitos atómicos, lo encontró, así que ahí pueden ir descargando. Si por ahí Camila más adelante lo puede subir de nuevo al chat, buenísimo, se adelantó a todos nosotros. Y si no, lo pueden encontrar en YouTube. Bien, son 10 para las 8 y me parece que es un momento perfecto para marcar la segunda verificación de la asistencia a esta sesión sincrónica con la confirmación de Sergio de que todo lo que estoy diciendo a continuación es correcto. Ustedes van a entrar en la plataforma de ADA, en esta sesión donde encontraron el link. Debajo de la hora de la sesión van a encontrar esta parte que dice segunda verificación. Pueden ir ahora. Ahí Dale, te iba a Sergio. comentar algo. En este caso, ese botón nos aparece a nosotros, los instructores y los mentores. La Perfecto, idea es que nosotros le vamos a dar ese lo saco. botón y apenas nosotros le demos a ese botón, a ustedes les va a llegar a Slack el mensaje automático de plataforma. Entonces, ahora mismo yo le voy a dar ese botón que mostraba ahí Fernanda y tiene que haber llegado a Slack. Efectivamente, si revisan todos los que están en Slack, ya llegó el mensaje y a través de ese link que acaba de llegar a Slack pueden verificar su asistencia. Para los Excelente. que de pronto no están todavía en Slack y han tenido problemas para unirse, se los voy a reenviar por aquí, por el chat de la llamada, para que lo puedan utilizar. ¿Listo? Ahí está. Entonces, simplemente le dan el link. Ahí cuando le den a ese link, les va a cargar, les va a aparecer cargando ahí, registrando tu asistencia, y cuando ya se registre, los devuelve a la página principal. Si los devolvió a la página principal, fue que les marcó la asistencia sin ningún problema, ¿sí? Él no les manda ninguna confirmación por ningún lado, solo los devuelve a la página principal. En el caso de que haya algún error, ahí sí se queda bloqueado y no los devuelve a la página principal, sino les notifica el error. ¿Listo? Buenísimo. Voy a tener que hacer una grabación de Sergio y ponerle play todas las sesiones para que recordemos cómo hacerlo correctamente, pero está clarísimo. Alguien ya dice en el chat, grande profe Sergio, así que bacán. Vilma dice listo. Si ya van estando listos con la asistencia, me dicen que sí y vamos a la siguiente. Joel dice listo, Denise dice no vi ningún link, Krishna dice listo, Sebastián dice listo, bien. El link me funcionó, lo otro no. Bueno, imagino que a través del canal que están usando para comunicarse también, si es que optan por continuar con este curso, recordemos que esta es la semana de vitrineo, pueden haber ahí también respuestas a las dudas que van apareciendo. Si puedes poner nuevamente el link, muchas gracias. Bien, vamos a ir a lo siguiente, esta segunda parte de la sesión, para ver que podamos terminar puntuales, sino un poquito antes, porque es harto lo que hemos visto hasta acá. Vamos, hasta aquí hemos visto lo fundamental de una mentalidad de liderazgo, que nos permita tener éxito en nuestros proyectos. Entonces, vimos el sentido de agencia,
y vimos que la clave era tener un sentido de agencia equilibrado, es decir, no sentir la ansiedad de que yo tengo que hacerlo todo porque todo depende solamente de mí, pero tampoco sentir que nada depende de mí, entonces da lo mismo lo que haga, el sentido de agencia. Y también vimos la mentalidad de crecimiento o desarrollo, que es esto de decir, voy un poquito más allá de mi zona de comodidad y me atrevo a hacer cosas nuevas, a desarrollar habilidades nuevas, conocer personas nuevas. Y sí, sí, todavía no voy a lo que viene, así que la diapositiva se ve en negro, no se preocupen. Bien, antes de ir a lo que viene entonces, ¿cómo saber si quedó registrada correctamente la asistencia, Sergio? Bueno, ya estaba escribiendo el mensaje por el chat, listo. Si los devolvió a la página principal fue que les marcó asistencia, o sea, como tal no pueden ver si el reporte de sus asistencias todavía no lo pueden ver, nosotros sí podemos ver quiénes marcaron asistencia y quiénes no, pero lo que les digo, si no les mandó ningún error y los devolvió a la página principal de la plataforma, les marcó sin ningún problema, ¿listo? Si ocurrió cualquier tipo de problema, el que sea, la plataforma está diseñada para que no pase y les notifique ahí en esa misma pantalla que siga validando asistencia. Ahí les va a notificar el error y nunca los va a dejar avanzar si no se marca la asistencia. Entonces, si los devolvió a la principal, no se preocupen. Buenísimo. Lo que pasa, Sergio, que me quedó la pantalla en blanco y como que saltaba nomás el link. Entonces no volví a ningún lado. Listo, pero eso quiere decir que tienes una conexión muy rápida, de pronto no te alcanzó a salir el mensaje registrando, pero si te volvió a la principal, fue que te marcó. ¿Listo? Bien. Vamos entonces a lo que viene. Vimos las dos claves para la mentalidad del líder y ahora para esta segunda parte de la sesión vamos a pasar a ver cómo entonces a través de esta mentalidad podemos generar impacto social en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en la sociedad. Les presento para esto la teoría U. La teoría U, en realidad, para el cambio social, no es una teoría, sino que es un método propuesto por Otto Scharmer para impulsar cambios sociales. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hablamos de desarrollar proyectos, sea una pyme, sea un proyecto social, sea otra cosa, se parte explicando como este modelo como lineal, ¿no? Como elaboro un proyecto, lo implemento, lo evalúo, hago mejoras, ya. Pero la verdad es que el autor de esta teoría, la teoría U, propone que esto es importante y está bien, pero además de eso debemos ocuparnos de trabajar la intención que hay detrás de ese cambio social que estamos impulsando, las motivaciones y trabajar con las personas que hay involucradas para lograr que aquello que diseñemos realmente tenga éxito y pueda responder a las necesidades de personas concretas que hay en la sociedad. Y de ahí surge la teoría U. Es la respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos diseñar un proyecto que realmente responda a las necesidades de las personas a las que va dirigida? Bien, entonces, y también porque sabemos que impulsar un cambio social solo es muy difícil, pero si lo impulsamos entre varios, se hace cada vez más fácil. Vamos a ver entonces las primeras 2, 3 pasos de la teoría U, porque esto es un montón. Y aquí pueden ver cuál es el proceso completo. Solamente les voy a leer los grandes titulares. La teoría U dice que el cambio social empieza con una etapa de coiniciar, que tiene que ver con la capacidad de pensar una idea, pero inmediatamente conversarla con otros actores, conversarla compartiendo las motivaciones que nos mueven. Por eso se habla de coiniciar. Es decir, no estoy iniciando solo y diciendo, bueno, este es mi proyecto y voy a llegar hasta el final y al final me voy a enterar si es que el resto de la comunidad a la que iba dirigido está de acuerdo, sino que desde el comienzo yo parto hablando con otros sobre mis motivaciones. Mira, a mí me mueve el tema medioambiental fuertemente, mira, a mí me mueve ayudar a los negocios de mi barrio a salir adelante, a mí me mueve lo que sea. Es escucharse a uno mismo y también escuchar a las personas que nos rodean. Elaborando entonces a través de esas conversaciones un problema claro al que quiero responder o una necesidad a la que quiero ayudar a solucionar. Y luego vienen las siguientes etapas: mente abierta, corazón abierto, presenciar, cristalizar, co-crear prototipos y escalar esos prototipos para generar un cambio mayor.
No se preocupen todavía si esto es como mucho, vamos a ir viendo durante las sesiones estas etapas. Pero vamos primero a coiniciar. ¿Qué en otras palabras tiene que ver con actuar con un propósito en mente? Y aquí va la clave número 3 de esta sesión. Ahí dice 1, pero en realidad es la clave número 3 de esta sesión. Si la clave número 1 fue tener un sentido de agencia equilibrado, la número 2 fue desarrollar, fortalecer nuestra mentalidad de desarrollo, la número 3 es tener un propósito claro en mente del cambio social que queremos. La invitación entonces es, define un ámbito en el que te gustaría aplicar las habilidades aprendidas en la Academia de Jóvenes Programadores, por poner un ejemplo. Voy a poner 3 ejemplos de esto para que vean cómo se ve esto de actuar con un propósito. Ejemplo número 1. Catalina tiene 22 años y quiere ayudar a la panadería de su familia diseñando una página web. Quiere ayudar a que la panadería de su familia llegue más lejos y ve que la manera es diseñando una página web. Clarísimo. Ahí hay un propósito con el que va a actuar. En un ejemplo distinto, Jorge tiene 16 años y quiere dar a conocer las iniciativas de su centro de estudiantes a la comunidad educativa de su colegio. Ahí tenemos otro propósito claro. Quiere dar a conocer las iniciativas del centro de alumnos. Pero también podemos decir que no lo tenemos claro y eso también está bien. En el ejemplo número 3, Gabriela está decidiendo qué quiere estudiar después de cuarto medio y cree que programación puede ser una opción entre las carreras que está mirando. Pero ya tiene un propósito más o menos que está en vías de ser armado. ¿Bien? Les traigo este tercer ejemplo porque a veces la gente puede decir, no tengo un propósito claro, no sé qué hacer, estoy mal como líder, estoy perdido. Nada de eso. El propósito es algo que se va elaborando en la medida en que tenemos conversaciones con otros. Y ahora es momento de tener conversaciones con otros. Ahora es turno de ustedes. Vamos a aplicar inmediatamente esta clave número 3 del propósito, de actuar con un propósito en mente. Entonces la invitación es a que nos demos unos segunditos para responder a estas preguntas. ¿A qué temas les gustaría dedicarse o ya se están dedicando y el programa de jóvenes programadores les ayudaría, la academia les ayudaría a ese propósito? ¿A qué temas les gustaría dedicarse o se están dedicando? Vayan anotando unos apuntes en sus hojitas. Otra pregunta puede ser, ¿en qué ámbitos les gustaría impactar positivamente o ya están impactando? Y solo para poner algunos ejemplos, ¿no? Les gustaría, por ejemplo, vender un servicio o producto y entonces las habilidades de la academia les vayan a ayudar en ese propósito. Les interesa conectar a personas con intereses similares, algo así como lograr que personas que se interesan por una causa común se encuentren. U otro ejemplo, aportar en temas sociales, educación, salud, medio ambiente. Aquí Camila pone en el chat del grupo la conservación de la biodiversidad a través de la educación ambiental. Tremendo tema, ahí hay un propósito. Puede ser eso u otra cosa. Y cuando lo tengan más o menos pensado, vamos a ir a compartir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y les agradezco a todos los que tienen las camaritas prendidas para saber que están aquí e invito a todo el resto también a prender sus cámaras porque vamos a ir a hacer una actividad en grupos, en salas pequeñas. Los voy a invitar a entrar a grupos pequeños de 4 personas. Van a tener 5 minutos para presentarse brevemente y para compartir el propósito, como lo tengan diseñado hoy día. Si dicen, mira, hoy día mi propósito no lo tengo claro y me metí a la academia para tenerlo más claro, o me metí a este curso de liderazgo para ir clarificándolo, está perfecto. Aprovechen que entonces van a tener otros compañeros que tal vez lo tengan más claro y pueden conocer y nutrirse de eso. Mientras un participante habla, los demás lo escuchan. Ustedes saben las reglas claras para poder compartir la palabra. Y si sobra tiempo, pueden aprovechar de hacerse preguntas, todo ese tipo de cosas. En caso de un problema técnico que tengan, respiren profundo y reflexionen ahí cómo pueden sortearlo también. Y si pueden prender la cámara. Una última cosa entonces, mientras se alistan para ir a esta sala pequeña. En el mundo de los servicios de programación, de diseño de páginas web, es muy importante el manejo de la información, ya lo sabemos.
En el curso de liderazgo también es muy importante. ¿Y qué quiere decir esto para efectos del curso de liderazgo? Que ustedes son totalmente libres de compartir sus intereses, sus ideas, las visiones que tengan, y que por lo tanto no están obligados a compartir datos personales, desde dónde se conectan. No es necesario compartirlo, no vamos a hacer dinámicas de ese estilo, así que no se preocupen, ¿bien? Así que ahí cada quien va compartiendo con la libertad que sienta. Bien, dudas sobre la actividad. Acá solamente vamos a compartir el propósito que nos mueve actualmente. Vamos entonces a las salas pequeñas. 5 minutos para compartir. Bien. Buenas reflexiones. Buen viaje. Muchas gracias. Y entonces hablábamos que esta primera etapa de coiniciar tiene que ver con tener un propósito claro, y ese propósito claro no definirlo solo, sino ir conversando con otras personas en base a nuestros intereses. Mira, creo que va por aquí, ¿qué te parece a ti? ¿Es algo que tú crees que puede ser algo útil para otras personas? Abrirnos a hablar. Y ahí ponemos en juego nuestra mentalidad de desarrollo, ¿no? Porque vamos saliendo de nuestra zona de confort para hablar con otros. Y luego vienen estas dos etapas que se llaman de mente abierta y corazón abierto. ¿Y qué quieren decir estos nombres como tan wow? Quiere decir que en la etapa de mente abierta lo que hacemos es que una vez que hemos definido nuestro propósito o problema que queremos abordar, por ejemplo, el tema de la conservación de la biodiversidad, nos mencionaban recién por el chat, una vez que tenemos definido ese propósito o problema, nos abrimos a mirar todos los datos que encontremos o la información en Internet o los datos relevantes de algún ministerio que existen sobre ese problema o necesidad. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar en el ámbito de la accesibilidad para las personas con silla de ruedas, bueno, ¿qué datos hay sobre eso? En Chile, en el mundo, en la sociedad, ¿qué es lo que se debería hacer en pos de la accesibilidad? Por poner un ejemplo. Y luego viene la etapa de corazón abierto, donde se trata de tomar contacto real con el problema que se busca solucionar o con el propósito que hayamos definido en el terreno, ¿no? Entonces, si en la etapa de mente abierta nosotros nos conectamos con nuestro computador y dijimos, bueno, voy a investigar sobre este tema, cuáles son las necesidades actuales, qué es lo que se ha dicho, cuáles son las estrategias útiles para solucionarlo, cuando pasamos a la tercera etapa de corazón abierto, hablamos con las personas que viven ese problema o que tienen esa necesidad o a las que podría beneficiar este propósito. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo que en mi comunidad el tema de la gestión de residuos, el tema de la basura es un problema, entonces voy y hablo con los vecinos.
voy y hablo con los recolectores, voy, trato de hablar con la municipalidad a ver qué pasa con ese problema. A eso se refiere el corazón abierto. Es decir, si se fijan, nunca estamos solos en este cambio social. Nunca estamos como teniendo que hacernos cargo de todo, el sentido de agencia, sino que estamos avanzando de a poquito y conversando con otras personas respecto a cómo podemos materializar ese cambio que queremos aportar. Bien, vamos entonces a cerrar con esta segunda parte de la mente abierta y el corazón abierto, con nuestra última clave. Les pido disculpas por el error en los números, esta es la clave ya 4, el público. Clave número 1, sentido de agencia equilibrado. Clave número 2, fortalecer nuestra mentalidad de desarrollo. Clave número 3, tener un propósito claro. Y la 4 tiene que ver con definir el público. Identifica a qué grupos quieres aportar y sus necesidades. ¿A qué grupos humanos quiero aportar con esto que quiero hacer? Y les quiero poner 3 ejemplos, muy en la línea de lo que veíamos recién con el propósito. En el caso de Catalina, el ejemplo que veíamos, quiere ayudar. Perfecto, Carlos, que hayas podido validar tu asistencia, excelente. En el caso de Catalina que veíamos, ella quiere ayudar a los vecinos de su barrio, de su villa, a realizar pedidos en la panadería de su familia y a ahorrar tiempo. Ahí hay un grupo, claro, los vecinos de mi comunidad, bien acotado. En el ejemplo número 2 que veíamos, Jorge quiere ayudar a los compañeros de su colegio a levantar las ideas que tienen y sus propuestas para que lleguen al centro de alumnos. Si alguien acá ha participado en el centro de alumnos sabe que somos muchos compañeros en un colegio y entonces cómo poder canalizar todas esas cosas para que lleguen al centro de alumnos. Y en el ejemplo número 3, Gabriela, quien todavía no decidía qué estudiar después de salir de cuarto medio, lo que sí tiene claro es que quiere asesorar a pymes que necesiten dar a conocer sus productos. Y entonces la Academia de Jóvenes Programadores le va a ayudar. Entonces, si fijan, hay distintas formas de definir el grupo al que queremos aportar. Y ahora los invitamos a hacerlo, en grandes titulares, a tirar unas líneas de qué grupos quieren aportar. La pregunta entonces es, para que anoten en su hojita, ¿a qué personas o grupos quieren ayudar con las habilidades en el propósito que ustedes definieron, con las habilidades que están adquiriendo en la academia? Otra forma de preguntarlo, ¿conocen qué necesidades tienen estos grupos? Y solo por ponerles algunos ejemplos para que lo vean con más concreto. ¿Quieren ayudar a adultos mayores? ¿Quieren ayudar a estudiantes? ¿A familias? ¿A vecinos? ¿A voluntarios? Si alguno de ustedes tiene algún rol de gestión de voluntarios de alguna organización. O, en otro ejemplo muy distinto, quieren ayudar a los animales abandonados. Con algún líder, alguna vez conversábamos que esta persona quería diseñar una plataforma web para poder identificar los animales abandonados, perritos, gatitos de la comuna de La Florida y poder, en la región metropolitana, y poder encontrarles un hogar. Ahí había un grupo clarísimo, que no eran necesariamente seres humanos, y también es una manera de definir un grupo. Bien, vamos pensando entonces, ya definí mi propósito o mi ámbito de acción, si era el medio ambiente, si era la venta de un servicio, y ahora defino el grupo al que quiero aportar. Y con esa primera idea en mente, vamos a volver a compartir en los grupos. Entonces, mientras ustedes terminan ahí de tomar algunos apuntes, ustedes ya saben, cada uno de ustedes va a ir a dar a una sala de grupo pequeño, van a tener 5 minutos, va a ser una sala con grupos distintos, con personas distintas, y van a tener 5 minutos para conversar su grupo, su propósito y su grupo en líneas generales. Y mientras un participante habla, el resto lo escucha. Si sobra tiempo pueden hacerse preguntas entre ustedes. Si tienen dificultades, ahí ver cómo la pueden sortear entre todos. Y si pueden, prendan la cámara. Les voy a dar un minuto extra solamente porque acá la idea es hablar de el propósito brevemente y el grupo al que quieren impactar. Bien. Estamos entonces listos desde ahora.
Gracias, Sergio. Bienvenidos todos, bienvenidos de vuelta. Bien, les quiero contar que ya llegamos al final de esta primera sesión. Les quiero agradecer la participación, por haber prendido las cámaras, la participación en el chat. Apaguen ahí el audio, por favor, gracias. Cerremos entonces con esta invitación. Vimos hoy las claves para tener éxito en nuestro emprendimiento desde una perspectiva de mentalidad. La próxima semana vamos a abrir la caja de herramientas de las habilidades de liderazgo y vamos a ver ahí qué otras cosas son importantes de poder manejar. Siempre entendiendo que estos es algo progresivo, son pasitos que uno va desarrollando. Y terminamos viendo las etapas para el cambio social, las primeras 3 etapas: coiniciar, tener una mente abierta para investigar sobre el tema y tener un corazón abierto para conversar con las personas que están involucradas en ese problema, que se ven afectadas. Entonces, para cerrar la invitación de hoy, la sesión de hoy es esta invitación: conversar con nuestro público potencial, ¿sí? En la medida que ustedes vayan diciendo el ejemplo que veíamos, ¿no? El de esta chica que quiere ayudar a los vecinos de su comunidad a optimizar el encargo de mercadería, por ejemplo. Bueno, entonces vamos y conversamos con esas personas. Cosa que estemos seguros que el servicio, el producto que vayamos desarrollando vaya en línea con las necesidades que realmente sienten las personas que sienten ese problema. Y como vamos a ver en la sesión sobre comprender a nuestros clientes, no hay nada mejor que sentirse escuchado. Y eso los clientes lo aprecian. Así que les quiero agradecer por la atención y la energía. Nos quedan 3 minutos, así que me despido por hoy. Y muchas gracias. Y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, profe. Profe, gracias. Chao, gracias. Un gusto. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao a todos. Chao.